La portavoz de ERC, Raquel Sant, ha avalado este lunes la propuesta del expresidente de la Generalitat y cabeza de lista de Junts Más a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont, de que TV3 y Catalunya Radio celebren su debate electoral en Perpignan, Francia. El debate y la confrontación de ideas es la mejor propuesta para los ciudadanos del país, que se merecen saber los diferentes proyectos políticos que hay, ha sostenido en rueda de prensa. Tras reivindicar las propuestas que está poniendo sobre la mesa el presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha lamentado que se estén encontrando con la negativa de otras formaciones a debatir y confrontar ideas. A raíz de ello, ha criticado que tachen las propuestas que hacen de electoralistas y ha negado que los consellers del Govern estén intensificando sus agendas en precampaña electoral. Sant ha dado la bienvenida a Ponsatí, de la que ha celebrado que pueda encabezar una candidatura, y ha dejado clara su distancia con la ultraderecha de Orriols. Cheste, Valencia, 8 de abril, F. El circuito Ricardo Tormo celebra este fin de semana la única cita en España de las NASCAR World Euroseries, la edición europea del popular certamen automovilístico norteamericano. Uno de los protagonistas de la competición, que consta de 4 carreras, será el alicantino Dani Brice. El joven piloto del Centro de Tecnificación del Circuito Ricardo Tormo participará en el Club Challenge del Valencia NASCAR Fest y conducirá el Ford Mustang número 33 en la división de regularidad como piloto del equipo P12. Estoy muy contento y emocionado de confirmar oficialmente que seré piloto de P12 en la temporada 2024, afirmó Brice sobre su fichaje por el equipo francés. Los aficionados también podrán entrar en la parrilla de salida y saludar a los pilotos minutos antes del inicio de la carrera principal, tanto el sábado como el domingo. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a los gobiernos vasco y central de convertir a los autónomos en una especie amenazada porque no consideran que el trabajador por cuenta propia deba formar parte de sus prioridades, y tienen una falta de empatía hacia este colectivo. El líder del PP ha afirmado tras estudiar la evolución de los autónomos en Euskadi, y estas son una especie amenazada porque cada vez hay menos, y cada vez representa menos en el total de empleo. Feijóo, que ha apuntado que en Euskadi hay más de 20.000 autónomos menos que hace unos años, menos 6.000 menos que hace tan solo 6 años, cree que se demuestra que los emprendedores en España no tienen las cosas fáciles. Algunas veces por prejuicios ideológicos, otras veces por falta de sensibilidad, otras veces porque no forman parte de las prioridades del gobierno, pero lo cierto y verdad es que hay una falta de empatía con los autónomos en general en los gobiernos socialistas y nacionalistas, ha añadido. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que las medidas que se implementan no tienen efectos, y en concreto, ha señalado que, en el caso de Euskadi, el plan de ayudas del gobierno vasco no ha tenido un efecto concreto para parar la sangría de la pérdida de autónomos en Euskadi. Madrid, 8 de abril, F. El Partido Popular no ha incluido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el primer listado de comparecientes en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo, aunque mantiene la puerta abierta a citarle en el futuro. El PP sí llamará al exministro de Sanidad y candidato del PSC en Cataluña, Salvador Illa, que se suma a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a quienes los populares ya anunciaron que citarían por su rol como expresidentes de Baleares y Canarias, respectivamente. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha registrado este lunes el listado de comparecientes en la comisión de investigación impulsada por su grupo para investigar la presunta trama de corrupción en contratos de mascarillas que salpica a varias administraciones del PSOE, y en la que está implicado un asesor del exministro José Luis Ábalos. FM Raros. Lee también, los concesionarios, a la casa de los clientes, ahora ofrecen descuentos y no sobreprecios. Ocurre que por la fuerte suba en la cotización del dólar oficial, con el que operan las automotrices, y la feroz inflación de los últimos meses, el precio de los autos escaló a números irrisorios. En un marco de recesión como el que estamos transitando, cada vez menos personas cuentan con el poder adquisitivo necesario para acceder a un vehículo nuevo.
Todos los 0 kilómetros con precio rebajado o congelado. Toyota Corolla Cross, precio congelado entre $29.890.000 y $33.075.000. Toyota Hilux, precio congelado entre $26.585.000 y $64.886.000. Toyota SW4, precio congelado en $62.337.000. Honda HR-V, precio rebajado 8%. Ahora cuesta entre $36 millones y $44.500.000. Honda CR-V, precio rebajado 11%. Ahora cuesta entre $40 millones y $44.600.000. Renault Oroch, precio congelado entre $37 millones y $41 millones. Renault Alaskan, precio congelado entre $35 millones y $57.500.000. Renault Kangoo Furgón, precio congelado entre $27 millones y $37.000.000. Chevrolet Joy, precio congelado en $20.200.000. Chevrolet Cruze, precio congelado entre $27.400.000 de $41.700.000. Ford Ranger, precio congelado entre $34 millones y $68.000.000. Volkswagen, descuentos en eBus, Taos, Amarok y T-Cross de hasta $500.000. De esta forma, en los 3 meses acumulados del año se patentaron 84.261 unidades, esto es un 30,2% menos que en el mismo periodo de 2023, en el que se habían registrado 120.744 vehículos. El sindicato de camioneros postergó hasta el jueves la definición de un paro ante la negativa del gobierno de homologación de la paritaria del 25% y el 20% por los últimos 2 meses, medida a la que el Ejecutivo confirmó que no accederá, como anticipó Adrián Ventura en TN. De esta manera el secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano, dio marcha atrás con su amenaza inicial de un eventual paro para este lunes. El cosecretario general de la CGT planteó, legalmente el pago vence el 11 de abril. El jueves habrá un congreso para analizar este rechazo del gobierno. Será un acto muy importante y seguramente se decidirá un paro de 48 horas de camioneros si no se abona la totalidad del aumento. Desde de la Secretaría de Trabajo ratificaron la postura que había anticipado el ministro de Economía, en diálogo con TN, sobre no homologar los acuerdos que estuvieran por encima de la inflación. Además, se amparan en algunas impugnaciones realizadas por cámaras empresariales provinciales. Sin embargo, no son pocos los que señalan la vida paralela del artista, una historia de machismo, infidelidades y maltratos. Alrededor de su vida, sus mujeres y su familia hubo varias polémicas que se discuten hasta el día de hoy. Machismo, infidelidades y maltratos. Las últimas parejas en la vida de Pablo Picasso el español no tardó mucho tiempo en volver a encontrar el amor, en esta ocasión en una colega. En 1997 murió, y donó todas sus obras a su padre y a un monje, al igual que los 130 cuadros de Picasso que tenía en su poder. Las sometía a su sexualidad animal, las domesticaba, las hechizaba, las devoraba y las aplastaba en sus lienzos. La ley Ómnibus se trataría en el Congreso antes de mayo, y el gobierno sigue buscando los votos para aprobarla. Se trataría en el Congreso antes de mayo, y el gobierno sigue buscando los votos para aprobarla. Martín Menem confirmó que la restitución del impuesto a las ganancias no se tratará dentro de la ley Ómnibus. Además, de la misma manera que la ministra, es una de las personas más cercanas al presidente. El gobierno analiza realizar el Pacto de Mayo en el Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos de la ciudad de Córdoba. Argentina está a la vanguardia en este rubro de fabricación, cuyas aplicaciones son casi infinitas en el campo de la salud, la industria, la ciencia y la tecnología. A fines de marzo, la CNEA publicó un comunicado en el que detallaba la situación presupuestaria crítica. Gracias a este avance, el país se convertiría en referencia internacional en el rubro, y podría poner en valor la nucleoelectricidad como energía limpia. Este último constituye un hecho clave en la medida en que la energía nuclear es considerada parte fundamental de la transición energética que el mundo, con resultados altamente dispares, está comenzando a realizar.
Soberanía versus dependencia. La puesta en marcha de ambos reactores podría ser un auténtico punto de inflexión en la historia nuclear argentina. El gobierno volvió a embarcarse en una cruzada y eligió como su enemigo de la hora al gremio de camioneros. El gobierno hará lo que tenga que hacer en la medida que se tomen las medidas que se tomen, amenazó. Incluso dijo estar un poco harto de las medidas de fuerza, y amenazó con que el gobierno hará lo que tenga que hacer en la medida que se tomen las medidas que se tomen. Además, plantean que el principal conflicto puede darse a partir de la negociación que se viene para la actualización del mes de mayo. En ese sentido, Moyano dijo recientemente que al peronismo le falta más decisión para encarar un proceso que genere esperanza en la gente. El diputado libertario manifestó que la escolaridad no debe ser obligatoria, y que los padres pueden hacer trabajar a sus hijos. La funcionaria se descargó a través de sus redes sociales y remarcó que el Estado y la sociedad civil también forman parte de la tutela de la educación. Sandra Petovelo, sin mencionar directamente a Venegas Lynch, compartió un posteo en el que reivindicó el valor de la educación obligatoria en el nivel básico y cuestionó los dichos del diputado libertario. El Estado y la sociedad civil también forman parte de la tutela de la educación, expresó la ministra hoy. La ministra Petovelo agregó que la educación obligatoria derivó muchas veces en el adoctrinamiento o en monopolio ideológico, pero de esto no deben seguirse falsas soluciones que caen en otros absolutismos, como el de los padres sobre los hijos. El Banco Central incrementará reservas, la cosecha aportará muchos dólares, la tasa podría bajar, y los títulos públicos siguen a la suba. El Banco Central incrementará reservas, la cosecha aportará muchos dólares, la tasa podría bajar, y los títulos públicos siguen a la suba. Por lo tanto, la liquidación de soja y maíz en el segundo semestre podría ser más baja que el promedio histórico. El bono al 30 subiría en términos nominales $S 10,1, mientras que el bono al 35 subiría $S 17,30. Las acciones en breve dirán presente, pero la inversión en bonos tiene menos volatilidad y es más cuantificable en el tiempo. Casa Rosada. Se escuchará la voz de Pozzi y el vocero rechazó el combate con el vicerrector de la UBA. Como sea, se abre la temporada de negociaciones en la política, y ya se adiestra para el arte del toma y daca, del que aborrece en público pero en el que se ve obligado a sumergirse luego. Allí esperaban Richardson y el omnipresente embajador de los Estados Unidos en el país, Mark Stanley, además de una nutrida concurrencia de soldados y marinos. Nicolás Pozzi desactiva el mute y Manuel Adorni ya se bajó del ring finalmente. Los ciudadanos podrán conocer la voz del jefe de gabinete, Nicolás Pozzi. El desplome del comercio es en esas localidades aún peor que el ya peligroso derrumbe de todo el país. Además de una reorganización de las áreas, se cambió el nombre de la Secretaría de Agricultura y se acorta las secretarías que dependen de Fernando Vilella. Vilella se queda con menos áreas en su cargo tras los despidos de 2 de sus colaboradores, cambios en el Ministerio de Economía. Lo que también motivó cambios en el equipo de funcionarios que acompañarán a Vilella. Vale mencionar que Germán Di Bella estaba al frente de la Subsecretaría de Agricultura y Pedro Vignau se desempeñaba como subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para pequeños y medianos productores agroalimentarios. Mientras que el otro nuevo nombre es el de Manuel Chiappe, quien será designado jefe de asesores de la Subsecretaría de IRAETA.